viajar sola, más de 1100 días viajando el mundo. Hermoso. Suena locos, Suena 1100 hermoso. días. Y yo no sabía eso, entonces el rato que estaba entrando al aeropuerto, saliendo de allá de Israel, me dijeron, no, usted no puede viajar. Y yo, ¿qué? Desde ahí aprendí, dije, nunca más vuelvo a decir que soy periodista. Buen tip, ahí está otro tip. No digan que son periodistas. No digan que son periodistas, porque claro, hay países que se preocupan de qué es la información que va a salir de ahí o qué es lo que vas a hablar de ese país. Entonces, yo creo que fue esta frase de perderse es la manera de encontrarse, es yéndote, desconectándote del mundo, o sea, realmente alejándote de todo lo que conoces para realmente enfocarte en ti y en reconocerte a ti mismo. Porque como te conoces toda la vida, no es como te conoces cuando estás solo. Y es el abogado del diablo y tú quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí. Estamos aquí con Adriana Márquez. Ella es una travel blogger que, bueno, la está rompiendo. Los últimos 3 años ha estado en 48 países y pues bueno, qué mejor que tenerla a ella acá el día de hoy para que nos cuente un poco su experiencia, sus anécdotas, los obstáculos que ha tenido que también sobrellevar, porque no todo es fácil en esta vida, y conocer un poco más de su historia y sobre todo inspirar a mujeres que quieran viajar alrededor del mundo. Entonces, Adri, qué lindo tenerte hoy acá. Igualmente. Gracias por Un venir. placer. Y bueno, pues comencemos. Tú, periodista. Periodista graduada, pero siempre con un sueño de el día que te gradúes me voy a Asia. Y comenzaste en Sí. Tailandia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, a ver, siempre pensé que apenas termine como que esta parte de educarme, de aprender cómo hacer el periodismo, quería irme a algún lugar bastante lejano. Y para mí siempre Asia fue hermoso. Tailandia solo fue un punto de partida, porque no sabía si empezar en Tailandia, Vietnam, Myanmar, pero me pareció que Tailandia era bastante amplio y como un poco más, había un poco más de turismo, entonces dije como, está bien para empezar. Obviamente empecé con muchos miedos, era la primera vez que me iba por tanto tiempo sola. ¿Cuánto es tanto tiempo? Me iba al inicio por 6 meses, me terminé yendo un año. Un año. Un año. En Tailandia. No, un año en el sudeste asiático. Ok. Entonces me fui a Tailandia, me fui a Camboya, Laos, Myanmar, Indonesia, o sea, todos los países del sudeste asiático. Y bueno, 1 mes, 2 meses me fui también para Australia y regresé de nuevo otra vez para Asia. Y ahí me quedé un tiempo viviendo en Nepal y fue maravilloso. O sea, yo creo que ese año fue lo que arrancó este cambio en mi vida, porque quizás si yo no hubiera hecho ese viaje, no me hubiera dado cuenta que quería que sea mi estilo de vida. Sí. Y este cambio a lo que te refieres, dijiste, este cambio en mi vida, ¿te refieres a un cambio más en un tema como que espiritual, tu conciencia, algo cambió, algo te llamó cuando viajaste? ¿Qué sentiste? O sea, cuando viajas, dicen que perderse es encontrarse. ¿Tú qué sientes cuando viajas? A ver, primero que cuando tomé esta decisión, estaba acostumbrada a hacer viajes sola por muy corto tiempo, 1 mes, 2 meses máximo, pero siempre te vas con tus amigos o siempre tienes a alguien que te está esperando allá. Entonces era la primera vez que me iba totalmente sola y estaba yo pasando por un momento también un poco crítico, ¿no? Yo ya tenía la idea de viajar sola, pero pasó algo justamente en mi familia que a mí me rompió totalmente. Entonces no sabía si estaba haciendo bien en irme ese momento, porque al final me iba a tocar enfrentar todo eso sola, y no lo había experimentado antes. Entonces me asustó un poco, pero yo creo que fue esta frase de perderse es la manera de encontrarse, es yéndote, desconectándote del mundo, o sea, realmente alejándote de todo lo que conoces para realmente enfocarte en ti y en reconocerte a ti mismo. Porque como te conoces toda la vida, no es como te conoces cuando estás solo. Y a la final tampoco es que todo el tiempo estás solo, ¿no? Conoces gente y es maravilloso eso. Pero el momento que tú quieres estar sola de nuevo, tú te puedes ir. O sea, no estás atada a absolutamente nada. Y eso es lo hermoso. Es un poco un desapego, o sea, no estar apegada a ninguna estructura, a ningún hogar, a ninguna familia, a ninguna ciudad. Eres como una pluma, como, bueno, es cierto, me olvidé decir, ella es parte de Pluma, una organización. ¿Cuál es el nombre
Como que correcto. Pluma Mujeres Pluma Viajeras. Mujeres Viajeras. Ajá, Pluma Mujeres Viajeras. Y cuéntanos un poco de Pluma Mujeres Viajeras. Lo que yo entiendo que tu misión es empoderar a las mujeres a que viajen más por el mundo. Claro. Esa es tu misión. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, la idea de Pluma nació porque después del primer año que hice el viaje por Asia, cuando regresé acá me acuerdo que fui a la Alianza Francesa y había un evento. Entonces me empezaron a presentar como periodista de viajes y empezaron a contar que yo viajaba sola y un montón de chicas empezaron, pero ¿y dónde puedo leerte? ¿Y dónde puedo? Pero claro, como yo ese año me desconecté, yo no hice contenido, Ajá. o sea, no hice nada periodístico porque fue como un regalo que me hice a mí misma para sanar muchas cosas, para conocerme, para alimentar mucho más la parte espiritual, ¿no? Entonces cuando fui me acuerdo que se acercaron un montón de chicas a decirme, pero ¿dónde puedo leerte? ¿Y dónde puedo? ¿Y cómo tienes las fuerzas? ¿Y cómo o sea, no te da miedo? Entonces, claro, todos tenemos miedo y yo quería expresar todas las cosas que sentía, pero no quería enfocarme solo en mí. O sea, no quería que se trate esto de los viajes de algo sobre mí. Algo un poco más grande. Quería sobre hacer ti. algo grande, o sea, quería hacer como un movimiento, un espacio. Una comunidad. Exacto, un espacio para que las mujeres podamos contar nuestras historias y el momento que tú lees y dices, ah, esta chica se fue acá o esta chica se fue por acá y lo viajó de esta manera y lo viajó de esta otra manera. Entonces, como que a mí me inspira un montón y yo creo que muchas veces todos los miedos que una tiene, que piensan que son como, dices, tengo miedo a esto, piensas que nadie más los tiene y no, la otra persona también los tiene. ¿Ya? Y entonces leerlos y apoyarnos entre todas iba a lograr como esto, o sea, como generar cambios en la mentalidad y también como que o sea, en el valor que empieza a tener otras mujeres al ver a otras mujeres como sus maestras también, ¿me entiendes? Entonces la idea era hacer una comunidad de mujeres que compartamos nuestras historias para enseñarnos las unas a las otras y así de esa manera no se enfoca solo en mí los viajes, sino nos enfocamos en todas como hermanas, o sea, como lo que deberíamos ser. Qué lindo. Tengo una pregunta, porque tal vez no todos los que estén viendo este video sepan o entiendan el concepto del travel blogging. Entonces cuéntanos un poquito, ¿qué es ser un travel blogger? ¿Cómo financias tus aventuras, tus viajes? Un poquito del día a día de ser un travel blogger. ¿Cómo lo es? A ver, yo lo enfoco más en la parte de si hago canjes, porque lo que un poco hace el travel blogger es más buscar auspicios, tener más contacto directamente con las marcas, con las empresas, con los hoteles, ¿me entiendes? Pero lo mío va mucho más atado al periodismo de viajes, que ya es un poco más investigativo, ¿no? O sea, es como tienes que saber que lo que vas a presentar a las personas tiene un sustento mucho más fuerte, no es tu opinión. ¿Me entiendes? O sea, requiere mucha más investigación. Entonces, yo lo que hago es vender mis textos. O sea, yo vendo mis textos, vendo mis fotografías, vendo contenido. He trabajado también de community manager el tiempo que estuve viviendo en Australia, porque es un país muy caro. Entonces, claro, me empecé como que a buscar las maneras de empezar. Además que yo muchas veces me doy cuenta que viviendo aquí en Ecuador gasto mucho más de lo que gasto cuando estoy viajando. ¿En serio? Es loquísimo. Es loquísimo porque sabes que tienes como un presupuesto entonces tú empiezas a adaptarte a que te alcance el dinero y encuentras las herramientas para hacerlo mucho más barato. Yo utilizo un montón de aplicaciones, por ejemplo, Workaway es una plataforma de voluntariados que lo utilicé mucho. ¿Para qué? Para experimentar lo que es viajar desde los distintos ámbitos. Entonces, salen proyectos ecológicos en los cuales puedes construir granjas en Nueva Zelanda o te puedes ir a Francia a trabajar un tiempo e igualmente ayudar en la parte ecológica. También he pintado un montón de murales. Yo estuve viviendo un tiempo en Sri Lanka y ahí me acuerdo que pintaba, o sea, le ayudé en un hotel que se llama Helga's Folly, ya que incluso los Stereophonics hicieron una canción al respecto. Era un hotel lleno de arte. Entonces me metí en la parte artística, empecé como que a pintar. Un tiempo después ayudé en el cuidado de tortugas, en cambio en una isla que se llama Mirisa al sur. Entonces lo lindo de esta plataforma es que tú puedes como ir buscando las cosas que a ti te apasionan e ir ayudando y te quedas, o sea, te dan hospedaje, te dan comida y usualmente incluso a veces hasta te prestan una bicicleta, yo qué sé. Wow. Entonces de esa manera tú aminoras costos, claro. No por eso es, o sea, no es más el hecho de retribuir a la comunidad, a la sociedad algo, porque estás viajando por el mundo y aprendiendo y absorbiendo experiencias y sientes como que tal vez adentro de tu alma que quieres devolver algo. Exactamente. Sí. Y bueno, y qué mejor que de esa manera, como voluntariando, ayudando a otras personas. Entonces, y al mismo tiempo te ayudas a ti mismo a que no te salgan los costos, o sea, optimizas más bien dicho todo. Optimizas los recursos. Exacto, el couchsurfing, Cuéntale a la gente un poco qué es couchsurfing. Bueno, couchsurfing es una plataforma de viajeros
que nació realmente porque un chico europeo, creo que era irlandés, quería viajar alrededor de toda Europa, pero no tenía el presupuesto. Entonces empezó a preguntar a las personas como que, oye, ¿podrías recibirme en tu casa? ¿Podrías? O sea, empezó a hacer un grupo. Y luego se dio cuenta que este problema lo tienen muchos viajeros. O sea, que quieres y tienes todas las ganas y tienes un presupuesto para hacerlo, pero que no te va a alcanzar para ir a todos los lugares que tú quieres. Entonces, la idea es intercambiar tu hogar con el hogar de otras personas. No necesariamente necesitas tú dar un hospedaje, ¿ya? Pero qué mejor que ayudar también, claro, ¿no? Entonces, básicamente lo que es eso, es una plataforma en la cual tú puedes llegar a la casa de una persona. Lees, siempre es súper importante en todas las plataformas leer los reviews que tienen de otros viajeros. No es nadie malintencionado. O sea, no te vas a ir a meter a un lugar que tú no conoces, sino que estás leyendo, sabes que es una buena persona, sabes que te dicen, soy vegano, soy esto, y tú eliges con quién te acoplas un poco más, llegas a la casa y es súper divertido porque lo vives como un local. O sea, que mejor que alguien claro, venga acá en Quito y nosotros decir como, no te vamos a llevar solo al monumento de la mitad del mundo, sino te voy a llevar al mercado de Iñaquito. A las huecas. A las huecas, eso. O sea, a lo que conocemos los locales. Claro. Entonces eso es lo hermoso del couchsurfing. Claro, y es una como comunidad. También. Es una comunidad. Somos una comunidad. Y se pueden hacer hasta panas. Imagino que el que te recibe el host te saca y te enseña. Claro. Y yo tengo amigos que le conocí, me acuerdo a uno en República Checa, luego lo volví a ver en Portugal y luego lo volví a ver en Brasil. wow. Ajá, porque esos encuentros los tienes, porque es gente que se está moviendo todo el tiempo. Qué lindo. A ver, esto es súper importante esta pregunta porque tu estilo de viajar es viajar sola, ¿verdad? Y eres mujer, que me parece hermoso, porque de hecho se trata este video y también lo que tú haces, y es como que tratar de comunicarle a la gente, empoderarles o inspirarles a las mujeres viajeras que tomen el riesgo y viajen. Pero obviamente también debe dar un poco de miedo. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en 3 años, 48 países, viajar sola? Más de 1100 días viajando el mundo. Hermoso. Suena loco, Suena 1100 hermoso. días. ¿Cómo se siente estar sola? O sea, siendo una mujer por el mundo. Verás, yo creo que el hecho de, o sea, los seres humanos podemos sentir estos miedos, o sea, todos los vamos a sentir, pero el hecho de que existen factores que te hacen sentir un poco más vulnerable, como el machismo, es la parte importante de recalcar que sí, somos mujeres y viajamos solas. ¿Por qué? Porque somos mucho más vulnerables a muchas cosas. Pero la idea de esto es que estos miedos, el momento que es como una línea súper delgadita entre compro el vuelo y me voy o no, porque me muero del miedo. El rato que ya estás en el avión y llegas a ese lugar, te juro que esos miedos empiezan a esfumar. O sea, solo empiezas a darte cuenta, te maravillas por todo lo que estás viendo, dices como que wow, o sea, ¿me entiendes? Y te sonríes a ti misma y empiezas, incluso tu autoestima se eleva, pero es como una cosa así porque aprendes a estar cómoda contigo misma, aprendes a darte cuenta que no es necesario tener una persona al lado todo el tiempo que esté como preocupada por ti, porque tú te estás preocupando por ti misma, porque tú te estás amando, porque tú te estás respetando y estás aprendiendo a cuidarte, que es otra cosa, te vuelves, yo soy un despiste, o sea, si a mí me pones en Quito yo me pierdo en cualquier calle y digo como que Dios, ¿dónde estoy? Pero allá se me prenden las antenitas, es como que digo, no, yo tengo que estar así, entonces es como que toda la atención la enfocas en el mundo y en lo que tú estás absorbiendo. Entonces creo que esa es la parte hermosa de que también las mujeres tenemos una sensibilidad como a flor de piel. Entonces cada cosa como que la sentimos, la absorbemos, la intuición, todas esas cosas se van desarrollando mucho más en nosotras. Y hay países y países, ¿no? Yo siempre que me preguntan qué continente me sugieres que yo conozca y es una persona que recién está empezando sus viajes solas, yo es que de una le digo Asia, porque ¿qué es lo que pasa? Incluso en la parte de la religión, ¿ya? El budismo. Son personas súper pacíficas, tienen un estilo de vida en el cual Asia no tiene problemática por eso. Entonces, tú estás ahí y caminas en las calles y te sientes tranquila. O sea, tranquila. La gente muchas veces vive de tabús, porque a mí también me los pusieron. Cuando yo me iba a ir, me acuerdo que hablé con una amiga de mi papá y me dijo como, te vas a ir. ¿Y qué clases de papás te quieren dejar ir así sola por el mundo? Y un montón de cosas que yo decía como... Es fácil contaminarse, es muy fácil contaminarse por eso, pero tienes que tener un carácter fuerte y saber a lo que vas, o sea, decir como, yo en serio quiero esto, es mi sueño y no voy a dejar que nada lo coarte, ¿no? Entonces, bueno, hay otros países que son ya un poco más complejos de viajar. A eso quería ir. Vi que estuviste por Egipto, Ajá. un país mayoritariamente musulmán, con una coyuntura un poco complicada, un conflicto interno bastante heavy.
¿Cómo fue tu experiencia de irte sola a Egipto y estar, cómo es el adaptarse al cambio? O sea, un poco porque a cada cultura que llegues tú tienes que adaptarte, imagínate, no imponer tu forma de ser. Claro, totalmente. Ya, a ver, creo que yo lo suavicé un poco hasta llegar a Egipto porque yo en África empecé en Zanzíbar, en Tanzania. En Zanzíbar, es una isla. Y es una isla bastante tranquila. Estuve en Stone Town, que ponte fue donde nació Freddie Mercury. Entonces yo me acuerdo que iba para allá y decía como que wow, o sea, toda la gente iba por esta onda de que es una de las playas paradisíacas más lindas. Y en Stone Town especialmente, que es esta ciudad que te digo, este pueblo, que es la capital, está prohibido, o sea, no está prohibido, más bien dicho, es una falta de respeto ese momento ponerte un bikini e irte a meter al mar porque todas las mujeres están totalmente cubiertas, como es su cultura. E incluso los hombres, tú ves que saltan al mar con ropa. O sea, la gente no está como normalmente tú piensas que es una playa paradisíaca. Ahora, que si coges y te vas media hora para cualquier otra playa de la isla de Zanzíbar, es ya mucho más común. Y aún así que la gente le respeta mucho y no está usando ese estilo de ropa. Entonces yo empecé ahí y empecé a ver los cambios, ¿no? No tan extremos como había escuchado que era en Egipto, pero empecé como que a suavizar y a darme cuenta de que un día salí con una blusa de tiritas y dije, no, la gente me está viendo, ¿me entiendes? Entonces ya empecé a cubrirme, aunque sea con un chalcito, porque obviamente hace calor. Y después de eso empecé como Kenia y ya empecé a subir todo lo que fue esa parte de África. El momento que llegué a Egipto, mi miedo era que yo había leído bastantes entrevistas que había pasado desde la primavera árabe. Hubieron un montón de cambios porque muchas de las mujeres se rebelaron en una plaza y hubieron un montón de atropellos a los derechos de la mujer, y a partir de esto fue como que se trató de buscar la sumisión de la mujer. Entonces, claro, el momento que llegamos las mujeres occidentales con un pensamiento totalmente diferente, como que nosotros decimos como que no, nosotros somos más abiertas, pero nosotros no sabemos cómo les criaron a ellos. O sea, nosotros no tenemos ni idea de el porqué de sus costumbres, y si las tenemos es una parte teórica, no lo hemos experimentado, nosotros no crecimos así, por lo tanto en nuestra psiquis no está eso. Entonces sí fue chocante en ese punto llegar, porque me sentía como, decía, ¿será verdad todo lo que me dicen? A mí me advirtieron un montón de viajar a Egipto solo, me dijeron, no, yo vi esto, y me contaban cosas que yo decía como... Debe estar en un listado de los países peligrositos para ir. Claro, en las embajadas o sea, está en la lista de los países en lista roja. Entonces, claro, ya estaba un poco asustada por eso, pero el momento que llegué me sorprendió, porque... No sé si es el cuidado que yo tengo de mí misma, que ponte yo y me acuerdo, la gente en Egipto no habla mucho inglés, a menos que sea un hotel bastante como prestigioso o que la gente te habla fluido el inglés. Entonces estaba ese momento ahí, y como soy vegetariana... Ah, ¿eres vegetariana? Soy vegetariana. Interesante, claro. Para todo el tema cuando viajas también tienes que encontrar... Sí, un montón. Entonces, claro, yo trataba de ir y todo estaba escrito en árabe. Y le decía como I need something vegetarian. Y me decían como, no me entendían. Y yo decía, ¿y ahora cómo les digo que quiero comer? ¿Dibujando ahí o qué? De ese rato dije como, Dios, ya, o sea, me compro un chip ahorita, compro un chip, y ya tengo internet y puedo utilizar como que Google, el traductor de Google. Y era como que ya les mostraba y me decían como, ok. Entonces ya me daban las cosas vegetarianas, pero claro, o sea, todas estas cositas que iba yo tapada con una chompa y tapada así y no sonreía mucho, porque a mí alguna vez yo trabajé con personas de Egipto y me decían, sonríes demasiado, y yo decía, ¿por qué sonrío demasiado? Y me decían, claro, pues que culturalmente para ellos las mujeres son mucho más serias, nosotros como que somos un poquito más como risueñas, más coquetas, más, ¿me entiendes? Entonces, claro, me decían como que, calma esa parte viajera tuya. coqueta, relájese un poco. No, coqueta no, pero sí es como que sonríe. Entonces yo decía, bueno, entonces ya estaba mucho más seria, caminaba tapada. Y nunca cogí un tour allá en Egipto, porque dicen que normalmente es importante coger para ciertas cosas tours, pero no, en realidad no es necesario. Ya, quiero volver a este tema que dijiste una palabra clave, dijiste el machismo, en una pregunta que te hice. Y yo también te quería preguntar esto, ¿el machismo crees que está todavía enquistado a nivel global en todos los países a los que has ido, o es ya una idiosincrasia un poco más de Occidente? Yo creo que el machismo lastimosamente lo encontramos en muchos ámbitos y en muchos aspectos alrededor del mundo, solo que en algunos lugares tal vez se vuelva como un poco más sutil, ¿no? Y hay otros lugares en los cuales lo sientes mucho más extremo. Yo creo que aquí en Sudamérica todavía es preocupante el nivel de machismo, cómo se maneja en gestos pequeños, como
y te vas a poner ese vestido. O sea, cosas ya de por sí así. Pero hay otros países que incluso existe mucho más machismo o también son mucho más conservadores. Entonces como que ven mucho a la mujer Yo cuando llegué a India, cuando viajé a India, cuando estuve viajando a India, me asusté porque había también, yo trato de siempre informarme un poco, pero tampoco taladrarme la cabeza con las cosas, porque también tienes que ir a fluir y a tú vivir tu propia experiencia, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué a India y sentía mucho esto de que te quedan viendo con una mirada fuerte. Al mismo tiempo es un pueblo súper interesante, o sea, es como, y conocí gente también hermosa y maravillosa, pero sí sientes como que esas cosas de... Entonces yo creo que nosotros manejamos un nivel de machismo acá en Sudamérica que incluso es más bajo de lo que yo he sentido en otros países, que es, en serio me he sentido y he dicho como, estoy asustada, pero igual me he mantenido firme porque no te puedes mostrar tampoco de esa manera tan vulnerable, porque no sabes cómo la gente tampoco se puede abusar un poco de eso. Entonces, en esa parte creo que como hay países en los cuales hay menos, hay otros países en los cuales hay más, la idea sería erradicar todo eso de cualquier manera, ¿no? Sí. Justo dijiste el tema me tuve que buscar un chip en Egipto porque no sabía cómo comunicarme. Entonces, un poco de gente que tal vez quiera viajar, unos tips. Creo que una de las cosas que siempre predicas o aconsejas es viajar ligero. Pero, ¿qué otros tips? También, tal vez del chip internacional, tal vez una tarjeta de débito, cosas que tú, en tu experiencia de 3 años, le puedas decir a la gente que quiere empezar a viajar, qué pueden hacer para un poco de tu experiencia, no tener que pagar piso ya. Ya, ok. A ver, primero viajar ligero es súper importante. ¿Por qué? Porque... Define viajar ligero. ¿En qué consiste para ti, Adriana Márquez, viajar ligero? No cargarte de cosas que en realidad no vas a necesitar en los viajes. O sea, yo veo muchas veces que veo personas que están cargando de una maleta y yo digo que como que... O sea, qué pesado, ¿no? Porque lo más cómodo es estar con una mochila chiquita. Incluso los vuelos los puedes conseguir mucho más barato. Viajarte a Europa con una mochila pequeña es como... ¿Cómo consigues los viajes más baratos? Que ahorita dice puedes conseguir los viajes más baratos si viajas ligero, pero... Hay aplicaciones, ¿no? Hay Skyscanner, Kayak, Kiwi.com. Hay un montón de aplicaciones que te ofrecen vuelos a última hora o mucho más económicos. Tú siempre tienes que leer las restricciones, obviamente, porque hay muchas veces que necesitas visa, si es que vas a hacer escala en tal y tal país, pero yo conseguí un vuelo a Australia en $600. En $600 es nada para lo que cuesta un vuelo Ecuador-Australia. ¿Solo una vía o round trip? No, solo una vía, pero normalmente como que una vía está en unos que será $1,300. Entonces hay oportunidades que tú tienes que tomarlas, pero también tienes que saber que viajar ligero es la mejor manera de movilizarte sin tener que estar sintiéndote incómoda, también de ahorrar, o sea, toda esa parte de que el equipaje extra, que dice que tal, o sea, sentirte que estás viajando un poco más libre, ¿no? Y tal vez exacto, de no sentirte apegado a tus posiciones con las que viajas y estar con tan poco que te va a forzar a experimentar realmente el lugar al que fuiste y absorber todo. Exacto, y no necesitas estar con toda la ropa del mundo para irte, ¿me entiendes? O sea, es como que puedes irte con tus mudadas básicas y estar lavando tu ropa, que todos hostels o hay lugares siempre donde puedes hacerlo. Yeah. ¿Qué más? Pienso que es súper importante lo del chip, porque si bien es lindo desconectarse de todo y no tener que estar conectado o sea, como que a yo qué sé, redes sociales. Sí, estar echando selfie cada 10 minutos. Ajá, exacto, no. Pero es importante, ¿por qué? Porque necesitas o sea, Maps.me es una buena aplicación porque no necesitas estar conectado, pero muchas veces necesitas buscar tal dirección de tal, o necesitas información, o necesitas el traductor, o necesitas un montón de herramientas que el internet te va a ayudar, o sea, realmente te va a ayudar. Entonces yo pienso que comprar un chip es una de las mejores cosas. Después, las casas de cambio normalmente te ven la cara y uno se confía de eso porque, claro, no te estamos cobrando el extra o no te estamos cobrando nada, y no es así, o sea, te dan la mitad de lo que te deberían dar. Entonces yo creo que es importante o bien estar sacando con tu tarjeta de débito de los cajeros que te cobran un monto mínimo, o bien puedes ir a tus aeropuertos y comprar una tarjeta de débito en la cual tú metes tu dinero y ya te movilizas como tú quieres, y es como una tarjeta incluso de crédito. ¿Alguna específica que recomiendes que tú uses? Global, esa es buena, esa es muy buena. ¿Cuál más? En los hostels, o sea, la comida muchas veces cuando todo el tiempo estamos yendo a comer afuera, sale mucho más caro.
Entonces, prepararte también, o sea, como nivelar eso también, porque tienes que ir a probar la comida típica del lugar, Claro. pero también armonizarlo con tú también prepararte tus propias cosas, porque te va a salir siempre mucho más económico, mucho más económico. Creo que esos son los que yo más utilizo. Y bueno, el couchsurfing, Workaway, las herramientas de las que hablé, los voluntariados y el también vivir como local. Y el buscar tal vez, si es que quieres dedicarte ya en serio a esto, algún auspicio, alguien con quien puedas financiar tus viajes. Claro, esa es otra cosa que yo utilizo bastante, los canjes con hoteles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú generas contenido para los hoteles, puede ser la parte fotográfica, puede ser la parte publicitaria. Yo cuando conozco un hotel y realmente me gusta, lo muevo en mis redes sociales. Entonces lo muestro y digo los beneficios de estar ahí. El último que hice fue, bueno, uno en Vilcabamba, pero ahí hubo otro que hice en el Polilepis, que es aquí en el Carchi, al norte, que este hotel es dueño del bosque Polilepis, de los Polilepis, que es un bosque súper mágico. Entonces mostrar un poco que puedes llegar a este bosque, que tienes los frailejones, que es la parte del páramo, que el hotel te ofrece, todas las cosas que en sí, o sea, maneja, que me pareció súper interesante. Entonces, claro, ellos me dieron hospedaje, comida, un tour por ahí también, a cambio de la publicidad. Buenísimo. Bastantes beneficios. Sí. ¿Cómo empoderar hoy a más mujeres? O sea, ¿cómo empezar a tomar acción para que tu misión, tu propósito de vida, que es esto, empoderar a más mujeres a que tal vez persigan este sueño? Porque estoy seguro que muchas, dices que te preguntan a ti mucha gente cómo hacerlo. ¿Qué les puedes decir? Bueno, yo creo que principalmente son dar no la sabiduría, pero el conocimiento que yo tengo, que he adquirido en estos 3 años y que para lo que es lo que cree Pluma, para que sea mucho más fácil de transmitir eso. Porque no es difícil estar contestando persona por persona todo lo que te preguntan, cuando a veces te preguntan lo mismo. Y entonces yo dije, bueno, necesito generar un medio de comunicación en el cual yo ya tenga todas las respuestas y pueda decirle cómo, o sea, redireccionar a léete este de aquí que te va a servir un montón. Si te quieres ir por África, lee este de aquí. Y del mismo modo, lugares en los cuales yo todavía no he estado y que otras mujeres han estado, poder también ayudarlos a darlo de esa manera. Entonces creo que esa es la manera en la cual todas podemos empoderarnos unas a las otras. Porque el rato que es lo que te digo, o sea, lo que te da, una de las cosas principales que te da el viajar sola es la seguridad en ti misma. Y la seguridad combinada o complementada con los testimonios de otras personas o con los consejos de otras personas puede ayudarte a establecerte a ti mucho en lo que quieres, ¿no? En tu vida. Ya, tenía una pregunta que iba con esto. Sí, perfecto. Obviamente en la vida no todo siempre es color de rosa. O sea, siempre hay altos, hay bajos, hay veces hay más bajos que altos y es una montaña rusa bien heavy. Estoy seguro que en los más de 1100 días que te has viajado el mundo han habido días en los que quisiste tirar la toalla, dijiste esto, no sé lo que hice, por aquí no va, o estabas tal vez un poco triste, deprimida, o días negros como cualquier persona. ¿Qué obstáculos y cosas tuviste que superar durante estos 3 años? O sea, ¿qué nomás ha pasado en la vida de Adriana Márquez viajando por el mundo? A ver, ¿Qué anécdotas, qué cosas han creo pasado? que de las cosas más fuertes que me pasaron fue que cuando estaba viajando justo fallecieron mis 2 abuelitas. Entonces estaba yo en otros países y decía como, quiero estar en Ecuador. O sea, no quiero estar aquí, quiero estar en Ecuador. Pero al mismo tiempo, no, si yo ya retornaba para acá, o sea, realmente era carísimo volver a irme. No podía conseguir vuelos a último minuto. No tenía el presupuesto para hacerlo. O sea, en realidad no tenía. Y cuando pasó ya, o sea, como ya había pasado. Entonces, como que sentirte sola en esos momentos, creo que fue una de las cosas más duras. O sea, sentirme sola. Y no tener a nadie, o sea, y si conocías a alguien, era como que alguien que te podía perdonar, alguien que te conocía realmente, que te podía abrazar y te podía decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. No. Entonces creo que esa fue una de las cosas más duras. También una vez me acuerdo que estaba en una isla que se llama Koh Lanta y me sentí sola también. O sea, creo que esos momentos de soledad absoluta que dices como que quisiera abrazarle a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a mi hermano, esos momentos son los que uno tiene que respirar, tienes que meditar y decir como que, a ver, estoy aquí, estoy en este lugar, estoy viviendo en la hora, tengo que ser agradecida con la vida porque no todos tenemos la oportunidad de estar viviendo esto. Entonces un poco ese momento te desapegas y aprendes a soltar las circunstancias y las cosas que no puedes manejar, o sea, que no están en tus manos, porque hay muchas cosas que no van a estar en nuestras manos. Hay otras que sí, pero
hay muchos aspectos en la vida que no tenemos el control y tenemos que aprender a soltar. Creo que esa parte, y de ahí los miedos a totalmente lo desconocido. Para mí África era un reto, y África tiene la fama de ser el corazón de los aventureros, ¿no? El corazón de los viajeros. Entonces básicamente fue como, para mí llegar a África era, yo decía ya, por fin, o sea, el quinto continente. O sea, ahí voy a entrar de lleno y me lo voy a recorrer. Me faltaron ciertos países, no pude entrar a Marruecos, no pude entrar a Etiopía y a Sudán porque necesitaba la visa y tenía que volver a Ecuador para hacerla. Porque ya sabes que como ecuatorianos sí tenemos muchos limitantes en la parte de los viajes, de los visas. Te iba a preguntar, ¿tuviste alguna vez algún problema que viajando no supiste alguna escala, algún problema y te metiste en un país donde no tenías la visa y por poco te iban a sacar? Me pasó 2 veces, me pasó, a ver. ¿O te pasaste del límite que te dieran? No tanto, pero a ver, casi me pasó 3 veces. Me pasó casi en España porque era el último día, me cancelaron el vuelo y me dijeron sale mañana a las 2 de la mañana y yo decía, pero es que ahí ya no tengo visa. Y me dijeron como, y yo me iba justo para Tanzania y decía, ya no tengo visa, no pueden hacerme eso. Bueno, los de la aerolínea tuvieron que mover absolutamente todo para que yo pueda viajar. De ahí, cuando estaba saliendo de Israel, era el último país que hice de Medio Oriente. Ajá. Y dije como, bueno, ya me regreso a Ecuador, pero tenía que hacer una escala en Bélgica. Pero como hacía escala en Bélgica y hacía escala en España, cuando tienes 2 países con la Schengen, que necesitas la Schengen, ya no puedes hacer escala. Si es que haces en uno, sí, pero si es que haces en 2, no. Y yo no sabía eso. Entonces el rato que estaba entrando al aeropuerto, saliendo de allá de Israel, me dijeron, no, usted no puede viajar. Y yo, ¿qué? Entonces perdí totalmente ese vuelo por no saber que necesitaba las 2. Y no podía sacar antes porque yo estaba estudiando en Australia. O sea, estuve 1 año estudiando en Australia y no podía sacar, pensé que solo podía sacar en el Ecuador, pero resulta que como te dan la residencia también podía hacerlo en Australia, solo que se demoraban 3 meses en darme la visa y yo ya no tenía el tiempo. Entonces ahí perdí otro. Y perdí otro justo, justo saliendo de Nepal para Sri Lanka, porque tenía que hacer doble escala en India, e igualmente es lo mismo que en lo de la Schengen. Si es que haces doble escala, necesitas visa. No puede Entonces ser. uno tiene que estar súper pendiente de las visas de tránsito o de las visas. Eso quizás es el pero de las aerolíneas baratas, que cuando tú bajas como con una sola aerolínea, ellos se encargan de que tú no tienes que salir de tal sala a tal sala, entonces no tienes que moverte. Pero en las aerolíneas baratas que te cambian de esta aerolínea a esta aerolínea, es como un poco más complicado, entonces tienes que estar más pilas con eso. Y de ahí me pasó que en Myanmar, por decir que soy periodista, no me quisieron dejar entrar. No, o sea, me dejaron entrar porque no dije que era periodista, pero el rato que quise ampliar mi visa, porque solo te dan por 28 días, si no me equivoco, 25, 28 días, me dijeron, no puede porque, y tiene una cita o tiene que entrar ahorita a hablar con el embajador, con el señor encargado de las visas. Y yo, ¿qué? Y entré y me dijo, aquí usted puso que es periodista, ¿qué está haciendo en el país? Desde ahí aprendí, dije, nunca más vuelvo a decir que soy periodista. Buen tip, ahí está otro tip. No digan que son periodistas. No digan que son periodistas, porque claro, hay países que se preocupan de qué es la información que va a salir de ahí o qué es lo que vas a hablar de ese país. Entonces, tienen muchas restricciones con el periodista. Vamos ya con las últimas par de preguntas para acabar esto. Estoy seguro que mucha gente tal vez está inspirado, tal vez quiere aprender, tal vez quiere empezar. Seguramente van a ver también tu página web y van a empezar el camino a viajar. Cuando tú llegas, Adri, llegas a un país nuevo y yo leía mucho en tu blog que también te encanta empaparte y siempre buscar a los locales. Así es como vas a aprender, como me dijiste con lo del coach surfing. O sea, siempre el tip del local te va a dar los mejores consejos. ¿Cuál es tu ritual? Llegas tú a un país y ¿cómo operas? ¿Qué es lo primero que haces? Ya. Primero que nada, quiero irme por la parte local. ¿Por qué local? O sea, te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo estar viendo frente a una televisión, yo que sé, lo que está pasando en la migración de los animales en el Serengeti o en el Masai Mara, que son 2 parques de África, viendo cómo pasan los animales, que estar ahí en el jeep, viendo de cerca cómo los animales, ¿me entiendes? Entonces es un aspecto en el cual eres un espectador o lo estás viviendo. Es lo mismo entre el turismo que se puede hacer como que un poco desde lejos, como viendo desde el bus, como solo visitando monumentos, a que realmente cojas y te metas un poco más a la cultura, o sea, sientas un poco más el país, como que te vuelvas parte del país. Aún así que no lo vamos a poder ser totalmente porque no hemos nacido ahí, pero sí puedes hacer que tu experiencia sea mucho más auténtica y genuina. Y es lo que yo creo que deberíamos buscar siempre los seres humanos, o sea, como que experiencias mucho más genuinas, porque es la única forma que vamos a poder entender otras perspectivas del mundo.
¿Y el approach a los locales cómo lo haces? ¿Te llegas en inglés o vas con el traductor, como dijiste? O sea, ¿cómo te les acercas por primera vez? Yo creo que el inglés es súper importante. O sea, el inglés se mueve en absolutamente todo el mundo. Hay países, obviamente, que no lo logran hablar tan bien, pero hablando a nivel universal, o sea, como global, el inglés es re importante. Entonces, lo que yo hago un poco es cuando hago couchsurfing y me quedo con las personas, practico un poco como que el inglés, me llevan a los lugares, les trato de preguntar como que qué es el lugar que más te gusta a ti, dónde te gusta comer más a ti. Me acuerdo que una vez estábamos en Hong Kong, yo fui a visitar a una amiga que justo se graduaba de una maestría y me llevó a un restaurante que era como ganador de estrellas Michelin. Y después de eso me dijo, y ahora te voy a llevar a La Hueca. Y yo le dije, ya, ahí vamos. Y nos fuimos allá y claro, el menú estaba escrito en totalmente un idioma que no entendía. Le digo, ¿y tú sabes lo que dice? Y me dice, no, pero sé que el número tal, son los que... Entonces, claro, yo me acerqué, le pregunté a la señora cuáles eran los ingredientes que yo utilizaba. Por tu restricción vegetariana. Ajá, exacto, más que nada por eso. Porque si no, créeme que hubiera saltado claro. Ya cualquiera. Pero no, entonces... igual en Nepal me acuerdo que cogí muchas clases de cocina con los chicos con los cuales trabajaba. Entonces yo creo que ese acercarte a la gente, preguntarles, o sea, no tener miedo de preguntarles como que podría aprender de ti o me sugieres algún lugar, que es muy importante porque ellos son las personas que conocen más y están mucho más empapados del tema que escuchar simplemente el consejo de un amigo tuyo que viajó a ese lugar y te puede decir como, yo creo que una vez me sugirieron irme a un lugar ¿en dónde fue? Hungría, si no me equivoco. Me dijo, ándate a comer a este restaurante. Y yo le dije al guía de un free walking tour, le dije, oye, este restaurante me dicen que es súper bueno. Me quedó viendo, me dijo, turista. Y yo... Esa palabra que dijiste, free walking tour, me acuerdo que está en tu blog y es uno de los tips que das y se nos está olvidando. Explícale a la gente qué es un free walking tour y cómo pueden hacer eso. Eso es buenísimo. A ver, los free walking tours son tours que te intercambias, o sea, no, te dan la información, son como unas 2 horas de tour. Lo lindo de esto es que, ¿cómo le das el valor a algo? Conociéndolo. O sea, puede ser que muchas veces pases por algún lugar y no sepas qué quiere decir ese monumento, o no sepas por qué está esa cosa inscrita en el suelo, o por qué, entonces los pasas por alto. Es como que pasas por alto las cosas, pero en cambio si le das el valor, que la gente te enseña, aquí pasó esto, aquí fue importante por esto, por acá, ¿me entiendes? Tú ya después de eso te vas a recorrer solo los lugares y dices como, qué interesante, ¿me entiendes? Este lugar, aquí pasó esto. Entonces realmente conoces el valor. ¿Cuántas personas cuántos extranjeros vienen acá a Ecuador y te dicen, y has ido aquí, y sabías que aquí pasó tal y tal cosa, y nosotros como... Saben más que uno. Ajá, entonces eso es súper bacán porque cuando vas a otro lugar, o sea, es súper lindo ir a otro lugar, aprender el valor y después de eso ya tú te vas recorriéndolo por ti solo. ¿Pero son gratis como el título o hay que pagar algo? O sea, tienes que dar una propina. Ya, como el teatro más o menos en Estados Unidos. Así nos pasa a veces, haces la obra gratis y es una tip o lo que sugieras, una donación es el del título. Pues claro, esto hace que las personas también se esfuercen mucho más en hacer un buen trabajo porque quieren recibir también una mejor propina. Y en esa parte es mucho mejor porque los tours normalmente te salen caros. ¿Y estos los encuentras en el internet o cuando llegas tienes que empaparte en la calle y los vas encontrando así? Normalmente en las plazas principales. Ponte, si es que hubiera aquí en Quito sería en la Plaza Grande, que estarían con unos paraguas, siempre están con paraguas de algún color. Y allá normalmente lo que hacen es como se publicitan, o sea, por los hostels, hoteles también. Entonces tú ya sabes que aquí en esta plaza a tal hora se van a reunir, a tales horas, porque son diferentes horarios, se van a reunir para hacer esos. Y después de ese free walking tour ellos te ofrecen otros tours que son pagados, ya que son el tour del café, el tour de Alemania, el tour de la cerveza, el tour de las, yo qué sé, de las matrioshkas. Ya. Cosas así. Listo, y ahora sí la última pregunta. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que te está viendo? Tus últimas palabras a la gente que quiere viajar, gente que tal vez no, gente que tal vez está curiosa, gente que tal vez se inspiró viendo esta entrevista y quiera ser un travel blogger y ser como Adriana Márquez, o gente que quiera contactarse contigo y ser parte de Pluma Mujeres Viajeras. ¿Qué les puedes decir? Ya, ok. Primero que nada, que superar los miedos, o sea, alejarse un poco de los medios, desapegarse de lo que nos han inculcado siempre como que es lo correcto o que es muy loca la idea, no es tal. La vida es súper corta como para no hacer realmente lo que nosotros queremos hacer. Creo que eso es muy importante. Después, no piensen que el dinero es un limitante. Sí es bueno tener ahorros, organizarnos en lo que son nuestros presupuestos, pero principalmente no pegarte a la idea de que el dinero te va a limitar a que no lo hagas.
y que tampoco tengas miedo a cambiar tu estilo de vida, porque como les digo, o sea, la vida es una transición muy corta a lo que es el universo, entonces ¿por qué no aprovecharla? Eso creo principalmente. Y las mujeres que quieran escribir en pluma, Mujeres Viajeras, está abierto para todas las chicas, y qué mejor que ayudarnos y que poder ser maestra también de otra mujer, y también como empaparnos de todas las vivencias de lo que hacen otras mujeres en el mundo. Eso. Perfecto, Adri, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido una conversación riquísima, he aprendido muchísimo. Qué hermoso. Y totalmente inspirado. Ya mismo que cojo, agarro mis 3 trapos y empiezo a viajar yo también. Ay, sería increíble también que lo hagas. Hay momentos en la vida en los cuales nosotros como que necesitamos este respiro, ¿no? Como... Sí, y eso que dijiste es muy importante. Ya para cerrar a manera de conclusión, o sea, no necesariamente el modelo tradicional o como culturalmente nos enseñaron que es éxito o el camino ya trazado es por ahí. Muchas veces uno tiene que marcar su propio camino, seguir sus propios sueños y escuchar hacer acá. Lo que amas, exacto. Escucharte a ti, escuchar a tu maestro interior, darte el tiempo para decir como, ¿esto me está haciendo feliz o estoy en un statu quo o qué es lo que realmente quiero hacer? Porque muchas veces la zona del confort es el peor enemigo y solo hay que romper la barrera y pelear por nuestros sueños. De esto también se trata este canal. Un beso, un abrazo con todos y nos estamos viendo. Chao. Chao. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar, y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao. Bien. Sale bien, ¿no?